Los dinosaurios son antiguos, impresionantes, enormes, probablemente ruidosos, adorables, famosos, pero, irónicamente, muy incomprendidos. Con el paso de los años, ya sea gracias a alguna película taquillera, un documental inexacto o lo que sea, la idea que se tiene sobre lo que es un dinosaurio se ha ido moldeando en una mezcla de inexactitudes. Esto ha llevado en gran parte a una gran tendencia en el ámbito de los dinosaurios a dedicarnos a desmentir mitos sobre ellos, cosas que pueden sonar ciertas, pero son falsas. Y esto me hizo pensar, ¿qué hay de las cosas que al principio suenan falsas, pero son verdad? Los hechos sobre nuestros queridos bichos prehistóricos que parecen imposibles y, sin embargo, son realidad. Porque este grupo es tan loco que existen no una, sino varias afirmaciones que parecen poco creíbles. Por ejemplo, para empezar, que los dinosaurios evolucionaron antes que el césped y las flores. Deja que eso cuaje un minuto. Las flores y el césped, algo que la mayoría ve todos los días e incluso tienes en casa, no existían cuando los dinosaurios aparecieron por primera vez. Y esta línea del tiempo tan aparentemente descabellada es simplemente el resultado de lo increíblemente primitivo que es este grupo. Por lo que sabemos, la evolución de los primeros dinosaurios verdaderos pudo darse tan atrás como a mediados del Triásico, hace unos 234 millones de años, o como muy tarde, hace 233 millones de años durante la etapa carniense del Triásico, dependiendo de qué especie se considere el primer auténtico dino. Eso fue hace tanto tiempo que muchos dinosaurios técnicamente vivieron del lado opuesto de la galaxia que nosotros, pues a pesar de habitar la misma Tierra, como tal vez ya sepas, el sistema solar está volando por el espacio como una bala y desde aquella época tan lejana ha sido capaz de viajar por diferentes vecindarios galácticos dentro de la Vía Láctea. Además de esto, los dinosaurios evolucionaron tan atrás en el tiempo que ninguno de los océanos y mares actuales existía, y la masa terrestre te habría sido irreconocible en un mapa. Y no se trata solo de cuán antiguos son, sino de cuánto duró su reinado. Claro, los primeros dinosaurios no eran el grupo más impresionante, y en general tendían a ser de menor tamaño. Solían ser bípedos y poseían apéndices alargados a modo de cola. Aún así, lograron meter el pie en la puerta, y en parte ayudados por una extinción masiva, acabarían diversificándose en una enorme cantidad de grupos y familias que alcanzaron un nivel de éxito no visto antes ni después, ya que reinaron como el grupo más dominante del planeta durante más de 165 millones de años seguidos. Para comparar, el reinado de los humanos modernos es de menos del 0.2% de eso, así que nos queda un largo camino. Y debido a esta larga dominación, en realidad la mayoría de los dinosaurios no avianos nunca conoció ni el césped ni las flores, los cuales solo aparecieron durante el Cretácico. Las flores entre 130 y 140 millones de años atrás, y el césped no antes de hace 100 millones de años. En otras palabras, cualquier dinosaurio que existió durante el Triásico y el Jurásico jamás habría visto algo como flores o césped, y probablemente estaría bastante confundido por su presencia. Es por su edad absurda y la duración de su reinado que tenemos una multitud de otras afirmaciones casi imposibles. Por ejemplo, es cierto decir que vives más cerca en el tiempo de un T-Rex que del estegosaurio, pues entre ellos hay una brecha de 76 millones de años, mientras que entre nosotros y el Gran Rey son apenas 66 millones. Este es uno de los datos temporales más comunes sobre los dinosaurios, pero otra manera de verlo es que para cuando apareció el T-Rex, muchos de los dinosaurios que a menudo piensas que convivían con él no solo habían desaparecido, sino que ya estaban fosilizados. Toma el alosaurio como ejemplo. Se lo ha mostrado más de una vez en películas y otros medios peleando con un T-Rex. Sin embargo, esa pelea es tan exacta como si un extraterrestre hiciera una película en la que los humanos luchan con Triceratops. Una locura. Sin embargo, no es solo el tiempo relacionado con los dinosaurios lo que cuesta entender, sino también su distancia física, porque al igual que los animales de hoy, los dinosaurios de antaño tenían cada uno sus propias áreas y entornos a las que llamaban hogar. Esto, por supuesto, puede tener mucho sentido para ti, pero significa que muchos géneros que la gente cree que convivieron, realmente no lo hicieron, incluso cuando los sitúas aproximadamente en la misma época. Se ve muy claramente en Jurassic Park,
donde en la batalla final una manada de velociraptores se enfrentan a un tiranosaurio, lo que lleva a muchos a considerarlos archienemigos. Y aunque estos dos géneros coexistieron técnicamente en el tiempo, jamás se encontraron ni lucharon, ya que el Velociraptor estaba restringido al continente asiático, mientras que el T-Rex se hallaba en Norteamérica. Y el punto de esto es que los dinosaurios vivían en todo el mundo, no solo en un lugar, con cada continente aportando algún grado de fósiles. Debido a esta distribución y a su existencia increíblemente larga, los dinosaurios vinieron en casi todas las formas y tamaños, y se expandieron a casi todos los nichos que puedas imaginar, por lo cual resulta difícil de creer que en todo su reinado ni uno solo llegara a ser plenamente acuático. Puede que ya lo sepas si viste uno de los videos antiguos, pero eso es bastante salvaje. En todo el tablero, ninguno hizo la transición a ser completamente acuático, mientras que otros grupos como mamíferos, serpientes, tortugas y más han dado el chapuzón de vuelta, algo bastante extraño. En realidad, su ausencia del agua se reduce a una multitud de razones y coincidencias, pero tres de las más importantes son: 1. Sus huesos flotantes, que no servían de buen peso en el agua. 2. El diseño de sus huevos, que estaba muy mal hecho para resistir ser sumergidos. Y 3. La dura competencia que ya ocupaba el agua durante el Mesozoico. Te estoy viendo a ti, plesiosaurio. Sin embargo, lo interesante es que incluso ahora no existen dinosaurios totalmente acuáticos. Y si eres nuevo por aquí, podrías estar pensando: pues sí, porque ya no hay dinosaurios. Y sin embargo, la realidad es que nos rodean, ya que contra lo que algunos pueden creer, el grupo nunca murió. Las aves son de hecho dinosaurios, y no quiero decir que son tipo dinosaurios o que estén muy emparentadas, sino que son dinosaurios en todo el sentido de la palabra, tanto como un alosaurio o un argentinosaurio. Parte de esta confusión que rodea a las aves se debe a cómo nos referimos a ellas como dinosaurios avianos y al grupo extinto como no aviano. Pero en realidad, todo lo que aviano significa es que las aves son aviale, el último clado de dinosaurios vivos. Sería como si hubieran sobrevivido los tiranosáuridos y dijeras que solo viven los tiranosáuridos, mientras que los no tiranosáuridos ya no. Al final, ambos son todavía dinosaurios, porque las aves son dinosaurios en todo sentido. También significa que los dinosaurios son técnicamente uno de los grupos de animales más exitosos todavía vivos. Y aunque ya no gobiernan la Tierra, por así decirlo, como solían hacerlo, decir que los dinosaurios dominan los cielos hoy es una afirmación válida, especialmente considerando que de las más de 11.000 especies de aves conocidas, más del 99% son voladoras, por lo que en cierto modo, su dominio nunca terminó, solo cambió. Además, debido a ese 1% de aves que aún caminan parte o todo el tiempo, también sería correcto decir que los dinosaurios todavía caminan por el planeta hasta hoy, por extraño que esto suene. Otro aspecto fascinante sobre las aves y su relación con los dinosaurios es que todas son terópodos, que pertenecen al clado Maniraptora, el mismo al que pertenecieron los tericinosaurios y los oviraptores, lo que significa que un ave está mucho más emparentada con dinosaurios como el Tericinosaurus que con muchos de los otros denominados más tradicionales con los que convivió. Además, contemplando que es tan famoso, debes saber que las aves están más emparentadas con el T-Rex que el T-Rex con un alosaurio o un Giganotosaurus, por difícil que sea creerlo. Algunos podrían verlos iguales, y sin duda son más similares en tamaño, y sin embargo, un pollo está más cerca de ser un Rex que un Giganotosaurus. Así que la próxima vez que veas un pollo, muéstrale algo de respeto. Y como es comprensible, algunos pueden ser escépticos sobre esto, pues al principio parece algo exagerado, pero procede de años de investigación con muchas pruebas independientes. Primero, aunque los dinosaurios eran diversos, las aves se parecían mucho a numerosos géneros no avianos, como los velociraptores o microraptores. Incluso su plumaje y tejidos blandos coincidían con lo visto en otros dinos, una fuerte señal del parentesco. La evolución convergente puede explicar plumas en circunstancias diferentes, pero los detalles exactos rara vez son iguales a menos que estén emparentadas, dado lo complejas que son. Más allá del aspecto, comparten rasgos internos como la clavícula en forma de horquilla y huesos huecos con sacos de aire. Las aves comparten muchas más características con los dinosaurios que con otros animales actuales, y con esa misma lógica, los primeros científicos dedujeron que los murciélagos
eran mamíferos antes de probarlo genéticamente. Esa misma lógica nos dice que están más emparentadas con el T-Rex que con un Giganotosaurus o Alosaurio. Hoy existen dos grandes grupos de terópodos, Carnosauria y Coelurosauria. A este último, los científicos asignan a las aves, ya que los miembros de este grupo podrían tener plumas, mientras que los carnosaurios como el Giga y el Alo estaban cubiertos de escamas. Y como la cereza del pastel, en 2007, un equipo secuenció un pequeño pero significativo fragmento de colágeno de un T-Rex de 68 millones de años, que coincidía estrechamente con la secuencia de aminoácidos vista en pollos. De todos los animales que probaron, fueron los pollos los que tuvieron la mayor coincidencia, demostrando que iban por el camino correcto. Francamente, esta otra área, la de cómo sabemos cosas sobre los dinosaurios, es también un ámbito donde ciertas afirmaciones pueden sonar imposibles al principio. Por ejemplo, si alguien encuentra un diente de dinosaurio cerrado y afilado, entonces sí, es bastante sencillo pensar que perteneció a un animal carnívoro. Pero si el diente es lo único hallado, y luego dicen que además es una nueva especie de dinosaurio, digamos un espinosaurio, podrías arquear las cejas. Sin embargo, en realidad los dinosaurios pueden en muchos casos clasificarse con restos fragmentarios. Esto se debe principalmente a que los huesos son más específicos de lo que uno imagina. En el caso de los dinosaurios, cada grupo tenía características únicas que a veces se reducían a los detalles más pequeños, como la densidad de cada hueso individual, razón por la que incluso ahora, si tomas una diminuta astilla de hueso de hiena y la pones junto a una motita de hueso de león, probablemente puedas distinguirlos. Además, ciertas especies y grupos de dinosaurios tienen características autapomórficas, lo que significa que si hallas un diente solitario con esos mismos rasgos, puedes deducir que tuvo que venir de un espino. Y luego, si posee otros rasgos más allá de estos distintivos que no coincidan con nada conocido, también puedes decir que el diente debió pertenecer a un nuevo tipo de espinosaurio. Y esto funciona con otros fósiles que no son dientes también. Casi todos los huesos son específicos a su manera, y es a través de sus características distintas que es posible identificar a un dinosaurio por un pequeño trozo de hueso. Además, emparejar huesos fragmentados con otros ya descubiertos es otra gran manera de que surja una identificación de restos severamente fragmentados. Por supuesto, hay mucho más en los dinosaurios que su clasificación general, y la nueva tecnología ha permitido algunas cosas que suenan imposibles, como saber algunos de sus colores, que podemos deducir gracias a los melanosomas preservados, entender la textura de su piel a partir de impresiones fosilizadas, y hasta cómo eran algunos de sus cerebros, como se ve en el Tyrannosaurus Rex. Ningún tejido cerebral del rey se ha encontrado realmente, pero sí cráneos excepcionalmente bien conservados que han preservado sus endocastos, el molde interno creado por el cerebro en vida, que, basándonos en estudios con animales vivos, es sorprendentemente preciso, al menos para contarnos el tamaño del cerebro y la forma general, permitiéndonos deducir ciertas cosas sobre la criatura, incluido que, según la forma, probablemente tenía una inteligencia más parecida a la de un cocodrilo que a la de un primate. Esto es algo bastante ingenioso, y ha costado mucho demostrar que es cierto. Pero, un ámbito que no requiere demasiado esfuerzo para verificar es el tamaño general de los dinosaurios, en el sentido de que si te encuentras un hueso grande, probablemente era un dinosaurio grande, y si es pequeño, ya te haces la idea. A estas alturas, casi todos saben que este grupo produjo algunos animales enormes, pero su tamaño sigue siendo difícil de asimilar y desafía lo posible. Por ejemplo, si hicieras una lista de los 10 animales más grandes que hayan caminado, todos serían dinosaurios. Si subes a 20, seguirían siendo dinosaurios. E incluso una lista de 30 sería solo para ellos. Ni siquiera los mamíferos terrestres más grandes de la historia como Paleoloxodon o Paraceratherium entrarían. Se ha dicho que el dinosaurio medio tenía el tamaño de un perro o una oveja, pero esto viene de principios de los 90 y de parte de la obra de Crichton, el hombre detrás de Jurassic Park. Suena pegadizo, pero probablemente no es cierto. El dinosaurio promedio era mucho mayor, lo que hace casi un reto escoger una especie pequeña. Un metaanálisis afirmó que el dinosaurio medio pesaba unos 4.282 kilos, es decir, más de 4 toneladas, similar al peso de un elefante asiático. Para ilustrar lo increíble que es respecto a hoy, el mamífero norteamericano promedio actual es unas 590 veces más pequeño, así que en cierto modo,
podrías decir que la vida norteamericana se ha encogido desde el Mesozoico unas 600 veces. Hay que recordar, sin embargo, que esto era la media. Algunos individuos fueron mucho más grandes, y no solo los saurópodos. Los mayores dinosaurios pico de pato, por ejemplo, que a veces consideramos inofensivos, alcanzaban el tamaño de un saurópodo y podían pesar más de 20 toneladas. Luego, el mayor terópodo, el T-Rex, era una máquina aplastante que podía ser más de 5 veces más pesada que una jirafa. Y las jirafas ya son los animales terrestres más altos que tenemos, además de otros muy pesados como hipopótamos, rinocerontes y elefantes. Así que el Rex era un gran muchacho. Fueron los saurópodos los verdaderos fenómenos, y el clado alcanzó su cima con la evolución de los Titanosaurus, un grupo de saurópodos emparentados que surgieron en el Cretácico y se hallaron en todo el planeta. El tamaño de los saurópodos siempre ha sido un tema escabroso, pero en los Titanosaurus se cree que los miembros más grandes podrían llegar a las 80 toneladas métricas, y los llamados megasaurópodos quizá llegaban a 100. De estos, uno de los géneros más conocidos es el Argentinosaurus, tan grande que una sola pata, sin piel ni músculo, era ya más grande que cualquier elefante de hoy. Y las cosas solo se vuelven más locas con estos megasaurópodos que podrían haber existido, como Brujatskiosaurus, o con estimaciones mayores atribuidas a gigantes ya conocidos como Argentinosaurus. En este terreno, al superar las 100 toneladas, vemos tamaños en los que solo un saurópodo es, de alguna manera, más pesado que toda una subespecie, basándonos en un estudio de 2023 que sugería que Brujatskiosaurus llegaba a 170 toneladas, donde hablaríamos de un caso en el que un individuo podría pesar más que toda la población de tigres siberianos del planeta. Una locura. Aunque para ser claros, este estudio no está escrito en piedra, así que hay margen para esta afirmación que suena imposible. Pero el punto es que los dinosaurios eran absurdamente grandes, tanto que uno de los misterios que más interesan a los científicos es cómo pudieron llegar a ser así. Las ballenas de hoy son los únicos mamíferos que rivalizan o superan a los dinosaurios más grandes, pero hacen trampa porque viven en el agua, que soporta su peso, mientras que los dinosaurios vivían en tierra, y como tantos de ellos eran grandes, se pensó en un momento que su tamaño debía tener que ver con el planeta. Incluso se llegó a proponer que tal vez la gravedad era más baja. Sin embargo, estas ideas han sido descartadas. En su lugar, una idea creciente es que se trató de una combinación de varios factores, incluidas adaptaciones físicas como huesos huecos, respiración parecida a la de las aves y razones ecológicas, pero de nuevo, no lo sabemos con certeza. Y eso es bastante increíble, cuando para entender que eres tan grande que la ciencia básicamente dice, ni idea. Gracias por ver este video de Zoextinto. Nos vemos en el próximo.